Shalom, Abraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 14 del Tratado de Baba Batra. Nos dice la Gemara, Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios una velita. Maddik Adam Torah Neviim Ketuvim Keechad. Es decir, una persona puede hacer en un solo rollo Torah, Neviim y Ketuvim, todo el Tanaj, toda la Biblia. Libre Rabbi Meir, esa es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice Torah bifnei atzma, Neviim bifnei atzman, Ketuvim bifnei atzman. Dice, Rabbi Yehuda dice no. Torah tiene que ser un rollo por sí mismo. Nevi'im, los profetas, un rollo por sí mismo, y los Ketuvim, los agiógrafos, un rollo por sí mismo. Vejajamim Omerim, y los sabios dicen, Kol echad ve'echad bifnei atzmo. Es decir, cada libro y libro de los Nevi'im y de los Ketuvim, de la Torah no, los 5 libros de la Torah van juntos, pero Nevi'im, los profetas y los agiógrafos, cada uno tiene que ir por separado. Dijo la viuda, Maase, Bebaitus ben Zunin. Ocurrió con Baitus ben Zunin. Sheyulo Shemona Nevi'im, que tenía un libro, un rollo, con 8 Nevi'im en él. Medubakim Kehad, unidos todos como uno. Gazazot Alpi, e hizo esto con el permiso de Rabbi Elazar ben Azaria, con el permiso de Rabbi Elazar ben Azaria. Veshumerim, y quienes dicen, Shelo Ayulo, Ela, Ejad Ejad Bifnei Atzmo. Y hay quienes dicen que no, que era como dijimos que dijeron los sabios, cada uno por separado. Tenía 8 rollos con 8 profetas. Amar Rabbi, dijo Rabbi, Maase, Bebiu Lefanenu Torah, Nevimu Ketuvim, Medubakim Kejad. Ocurrió una vez que nos trajeron un rollo en el que estaba toda la Torah, todos los Nevim y todos los Ketuvim. Veisharnum. Y lo autorizamos. Continúa entonces ahora la verita. Dice, Ben Humash le Humash el Torah Arba Shitin. Es decir, cuando termina un Humash y empieza otro Humash, hay que dejar vacío 4 líneas, 4 filas. Bien, es decir, termina el libro de Bereshit, antes de poder empezar a escribir Shemot, el Shemot Bene Israel, hay que dejar 4 filas vacías. Entonces dice así, Arba Shitin. Vejen, Ben Kol Navi, y también así hay que dejar un espacio entre cada profeta y profeta. Ubenaví, Shel Shenem Asar. Pero entre los profetas de los Shenem Asar, es decir, dentro de los 24 libros de la Torá, hay una parte que se llama los Treasar, los 12 profetas menores, que tienen profecías que son muy cortas, ¿sí? Entonces todas van en un solo libro que se llama Treasar. Entonces dice, entre esos 12 profetas de los Treasar, Shlosha Shittim, basta con dejar tres líneas. Mesayem, Milemata, Umathil, Milemala. Ahora, si ocurrió que terminó un libro al final de la columna, entonces puede empezar al principio de la siguiente, no hace falta que deje un espacio vacío. Tanur Rabbanan, enseñó nuestros sabios en una verita. Arochele da Bek Torah Nevim que tuvim que dejar. El que quiere unir en un solo rollo Torah Nevim que tuvim, Madvik, lo puede hacer. Veose, yo, es decir, y al principio que hace, Shiur Kedel la Gol la Amud. Es decir, tiene que dejar espacio vacío sin escribir al principio, como para envolver un Amud, es decir, una columna. Besofó, y al final que el Gol también, que para rodear el Sefer Torah entero, es decir, por un lado tiene que dejar para que se enrolle sobre una columna, y del otro lado para que se enrolle y que rodee todo el Sefer Torah. Bekef, dice, Umesayem, milemata, umathil, milemala. Dice, y termina de escribir abajo y empieza a escribir arriba. Mathil et sefer haba berrosh hamud. Muy bien, como hemos dicho justo anteriormente. Continúa la Gemara. Dice, Bimba, lachtoch. Ahora, quiere dividir estos pergaminos, ¿sí? Lo tenía todo junto y ahora lo quiere separar. Jotej, los puede dividir. Maike Amar. Ahora, pregunta la Gemara. Ashut Shemutar, ¿qué es lo que me vienes a decir? Seguro que si yo puedo dividir el Sefer Torah, por ejemplo, quitar los 5 libros de todo esto que yo tenía entero, todo el Tanaj. Dice Eji que amar, eso es lo que nos quiere decir. Shimba, la jato. Es decir, que Shematzil,
Lichtov Sefer Hadash, cuando empieza a escribir un nuevo libro, termina la página abajo y empieza la página arriba, ¿para qué? Para que si quiere cortar el Sefer Torah o ese pergamino donde están Kitvei Kodesh, pueda cortar por ahí y que no haya la mitad de un libro en uno y la mitad de un libro en el otro parte del pergamino. Pregunta la Gemara sobre aquello que estudiamos en la Bereitá. Dice, Urminhi, tenemos una oposición en una Bereitá. Tejilat Sefer Besofo, que del Ligol, es decir, el principio del Sefer y el final del Sefer, de este pergamino, para, para rodearlo. ¿Se entiende? Que la medida en el principio del Sefer y en el libro del Sefer es igual. Explica la Gemara y dice que del Igolma, ¿y qué quiere decir para rodearlo? Y que del Igolamud, si es para rodear y tapar un amud, una columna, Kasha, tenemos una dificultad. Veí que del Igol, Hekef, y si me dices que es para rodear todo el perímetro del Sefer Torah, Kasha, también tenemos una dificultad. Pues Amar Rab Nachman Bar Ishak, dijo Rab Nachman Bar Ishak, Lizdadin Katane. Es decir, ven, ya sea al principio del Sefer como al final del Sefer, hay que dejar para rodear, para envolver, pero lo que envuelve es diferente. En el principio del Sefer envuelve para tapar un amud, y en el libro y en el final para rodear todo el Sefer Torah, como hemos dicho. Es decir, antiguamente, el Sefer Torah no era como los nuestros que tenía dos palos, sino que tenía un solo palo también. Rabash Amar, Kitania Ahi, es decir, esa medida que hemos dicho de pergamino vacío que hay que dejar al principio y al final del Sefer Torah, Medubar de Sefer Torah, está hablando justamente de un Sefer Torah que de Tania, como se enseñó en una velita, Kol Sefarim, Niglalin, Mitejilatan Lesofan. Es decir, todos los Sefarim, todos estos libros de Kidra Kodesh en pergamino, se enrollan, ¿sí? Del principio hasta el final. Sefer Torah, Niglal, Lemsaito. Pero el Sefer Torah se enrolla hacia el medio, es decir, que hay dos palos. Los Amud, Leja, Leja. Y deja una columna vacía al principio y una columna vacía al final para poder enrollar. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok, dijo Rabbi Elazar, dijo Rabbi Tzadok, Kaji, Kotve Sefarim, Yerushalayim. Así hacían los que escribían Sefarim en Jerusalén, o Sim, Sifrehem. De esta manera hacían su Sefer Torah, es decir, que lo enrollaban hacia el medio, como hacemos nosotros con los dos palos. Tanur Rabanan, enseñó nuestros sabios en una veredita. Eno sin Sefer Torah lo orco yoter al ekefo. Es decir, dice, la medida del Sefer Torah en su altura no puede ser más que su circunferencia. Veloe que yoter al orco y su circunferencia, su perímetro no puede ser mayor que su altura, sino que tiene que ser iguales. Shalú el Rabbi, le preguntaron a Rabbi, Shur Sefer Torah Bekama. Entonces dijo, ¿cuánto es entonces la medida del Sefer Torah? Amar Lahem, Bekvil, si vamos a tomar Gevil, Gevil es un tipo de pergamino que no está, que es bastante más grueso. ¿Por qué? Porque no fue trabajado, no se quitó. El pergamino tiene tres partes, tiene la parte exterior, ¿sí? La parte intermedia y la parte interior. Bien, entonces el clav que nosotros tenemos hoy en día es la parte intermedia que es trabajada. Un lado se llama Gevil, el otro lado se llama Duchtustus o Duchtustus. Bien, entonces dijo Rabbi, si es Gevil, si es el pergamino gordo, en la medida Shisha tefajim, es de 6 tefajim. De clav, si es con un clav, de cama, en iodea. Es decir, con un clav no sé cómo hacerlo. No sé cuánto medirlo para que me salga de esa manera que estamos diciendo, que su altura sea igual a su perímetro. Rabuna Katab Shiv'in Sifre de Oraita. Rabuna escribió 70 libros de Torah, 70 pergaminos de Sefer Torah, Velo y Tramele, y no consiguió conseguir esa relación, esa proporción entre la altura y el perímetro, el ajad, más que una sola vez. Rabaja, perdón, Bar Yaakov, Rabaja Bar Yaakov escribió un solo Sefer Torah,
amshaje de agle, es decir, sobre la piel de un egel, de un becerro, ¿sí? Iterramele, y encontró justamente esa proporción exacta. ¿Qué pasó? Yahabule Rabanán, en Ayu le echaron el ojo los sabios, Benach Nafshe, y se murió. Nos cuenta la cámara. Ambrú le Rabanán le Rabamnuna, le dijeron los sabios a Rabamnuna. Katab Rabbi Ami Arbamea Cifretora. Rabbi Ami escribió 400 Cifretora. Es algo que no es lógico ni es posible. Normalmente un sofer tarda un año en escribir el Sefer Torah. Entonces son que vivió 400 años y vale, digamos que escribía rápido. 6 meses para escribir un Sefer Torah, 200 años. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Entonces dice a Marlehu, les dijo, ¿a qué se refiere? Dilma, a lo mejor se está refiriendo, Torah Tzibalanu Moshe Katab. Lo que escribió es el versículo que dice, Torah Tzibalanu Moshe Morashaki Ilad Yaakov. Ese versículo dice en Masejet Sukkot que se considera como todo, como si hubiese escrito toda la Torah. ¿Por qué? Dice que cuando el niño empieza a saber hablar y se le empieza a enseñar Torah, dice que el padre le empieza a enseñar Torah y dice que le va a enseñar Torah Tzibalanu Moshe. Ese versículo, ese pasuk, es considerado como si fuese toda la Torah. Quiere decir que escribió 400 veces Torah Tzibalanu Moshe, Morashaki Ilad Yaakov. Nos trae ahora la Gemara otro caso parecido. Amarle Rabba le Rabizera. Le dijo Rabba le Rabizera. Natar Rabbi Yanai, Arba Mea Carme. Rabbi Yanai plantó 400 viñedos. Amarle le dijo, dice, Dilma, Shitin, Shetain, Keneged Shtain, Beachad, Yosef Zanab. A lo mejor a lo que se refiere es que plantó uno frente al otro y el otro frente al otro y uno que salía por ahí, es decir, de a 5. Y Shemana Tarra Villanay, Arba Meot, Keramim, Shelshene y Lanot, es decir, plantó 400 cepas de 2 árboles, uno frente al otro y uno sobre ellos. Shekamut y Lanot Keelu, Keruyim Kerem. Una cantidad como esa ya se llama un viñedo. Legabé, en cuanto a las leyes de Kilaim y a cuanto a las leyes del que tiene que volver, que no iba a la guerra. Muy bien, nos dice la Gemara sobre aquello que dijimos arriba, de la proporción entre el perímetro y la altura del Sefer Torah. Metive. Preguntaron los sabios de una vereita. A Aarón, Shisha, Sheasa Moshe. El Aarón, el arca que hizo Moshe para poner las tablas, etc. A Mataim Bajetzi Orko, Lama Bajetzi Rojbo. Lama Bajetzi Komato tenía 2 amot y media de largo, 1 amá y media de ancho y 1 amá y media de alto. Ahora, dice, Beamá bat shisha tefajim. Ahora, esta amá que se está refiriendo aquí, ¿te acuerdas que habíamos visto? Creo que era el masaje Terubín al principio del todo. Ya había 2 formas de calcular la amá. Era o con el puño así o con el puño un poquito separado de los dedos. Entonces, había una diferencia de un tefaj. Es decir, la amá hay una amá de 5 y una amá de 6. Dice, aquí esta amá era de 6 tefaj. Bien. Ahora, alujot, las tablas que estaban puestas dentro del Aarón, Orkan Shisha, Verochban Shisha, Veobian Shelosha. Tenían 6 tefajim de largo, 6 tefajim de ancho y 3 tefajim de alto. Sí, eran cubos importantes. Munajot, Keneged, Orkosh el Aarón, estaban puestos a lo largo del Aarón. ¿Sí? Kama Lujot, Ojlot. ¿Cuánto espacio ocupaban las Lujot entonces, las tablas en el Aarón? Shenem Asar Tefajim, es decir, 12 tefajim. Ahora, Nishtairu, ¿cuánto quedaba? Sham, Shelosha Tefajim, 3 tefajim más. Semehen, excluye de ello. Tefaj, Getzió, la Kotel, Ze, Vegetzió la Kotel, Ze, excluye de ello un tefaj. ¿Por qué? Por el espesor de una pared y el espesor de la otra pared del Aarón. Nishtairu Sham, Shel Tefajim, quedaron dentro 2 tefajim vacíos. Shebahen, Sefer Torah, y en él, esos 2 tefajim, estaba el Sefer Torah. Munaj, ahí estaba apoyado, estaba puesto. Sheneemar, como dice así, en Baron, Rak, Shenelujota Abanim, Asher, Inach Sham Moshe. Es decir, dice el versículo
no había en el Aarón más que las dos tablas que había puesto ahí Moshe. Ahora, aquí, ¿qué es lo que ve qué es lo que ve la Gemara? Dice, ve un miut, ajar miut, es decir, dos palabras que excluyen. Cuando yo digo no, no, es como si estuviese diciendo sí. Entonces dice, mai en Baarón rak, no hay salvo. Es decir, en excluye, salvo vuelve a excluir, quiere decir que está añadiendo algo. Miut ajar miut, ve miut ajar miut, el rabot sefer Torah. Es decir, este exclusión tras exclusión que viene a incluir algo, ¿qué es lo que viene a incluir? El sefer Torah que también estaba dentro del Aarón. Ahora, Shemunach Baron, estaba puesto dentro del Aarón. Ahora dice así. Eh, dice, Pernasta a Aarón le orco. Ahora ya explicaste la largura del Aarón, ¿vale? Seu Parnés, Aarón le rojó. Ahora explica el espacio que se ocupaba a lo ancho del Aarón. Kama lujot ojlot ba Aarón. ¿Cuánto ocupaban las lujot en el Aarón a lo ancho? Shisha tefajim, 6 tefajim. Mushtairu sham, shosha tefajim. Quedan ahí entonces 3 tefajim. ¿Por qué? Porque era amá bajetzi, una amá y media, 6 y mitad de 6 son 3, quedaban 3. Ok. Semehen excluye de ello tefaj. Jetzió le kotel ze, vejetzió le kotel ze. Quita medio tefaj de una pared y medio tefaj de la otra pared. Ishtairu sham, shene tefajim, quedan 2 tefajim. Shelo ye sefer Torah, nichnas beyotze, que sheuda huk, dibre Rabbi Meir. Es decir, ¿para qué quedaba ese espacio? Quedaba un espacio para que cuando tú metieses y sacas el sefer Torah no estuviese apretado. Entonces había un poquito más del espacio que realmente ocupaba. La viuda Omer dijo la viuda, Beamá, Bat Hamesh Tefajim. Dice no. Todas estas medidas que hemos dicho en el Aarón es una amá. La amá equivale a 5 tefajim. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, Peljot, las tablas, Orkan Shisha, Belohman Shisha, tenían 6 por 6. Beobian Shlosha, y de espesor 3. Munajot be Orko Shel Aaron. Estaban puestos a lo ancho del Aarón. Kama Lujot Ojlot. ¿Cuánto ocupaban las Lujot en el Aarón? Shenem Asar Tefajim. Es decir, 12 tefajim. Nishtayer Sham Hetzi Tefaj. Quedaba medio tefaj. Etzva le kotel ze, etzva le kotel ze. Quita un dedo de una pared y un dedo de la otra pared. Dice, Pirnasta, Aarón le horcó. Ya explicaste el Aarón a lo largo. Seu Parnés, Aarón le rojó. Ahora ven y explica el Aarón a lo ancho. Kama Lujot Ogdot Baron. Es decir, cuánto espacio ocupaban las tablas sobre la superficie de la anchura del Aarón. Shisha tefajim, 6 tefajim. Nishtaria Sham, tefaj umechza. Queda de espacio libre un tefaj y medio. Semehen excluye Katsi tefaj, etzba, umechza, lekotel ze. Etzba umechza, lekotel ze. Quita de esto medio tefaj. ¿Qué es medio tefaj? Un dedo y medio para un muro, para una pared del Aarón, y otro dedo y medio la otra pared del Aarón. Nishtayer queda que, Sham tefaj, queda un tefaj, Shebo, amudim o medim. Es decir, donde había 2 amudim, 2 bloques de plata. Shenemar, como dice el versículo, Aprión, Asalón Melashomó, Meatzé Lebanon. Es decir, un apirión, una carroza, un palacio, diferentes explicaciones. Hizo el rey Shlomo de los árboles del Líbano. Amudad, sus pilares los hizo de plata. Refidató, y el recubrimiento era de oro. Mercabó Argamán. Entonces dice, Argaz, ¿a qué se refiere aquí? Dice, Argaz, Sheshigru bo Pelishtim, Doron le Elohe Israel, Munach Mitzidó. Es decir, según la opinión de Rabbi Yehuda, que la más son 5 tefajim, no hay sitio para meter el Sefer Torah dentro del Aarón. Entonces, ¿a qué se refería con que el Sefer Torah estaba en el Aarón? Dice, se refiere al Aarón que había junto al Aarón a Kodesh que recibió el pueblo de Israel con los regalos que dieron los filisteos cuando el Aarón fue capturado en la batalla. Shenemar bet kelea zahab asher
Ashebotam lo, Asham, Asim tasimu, Beargaz mitzido, Beshilachtam oto bealach. Es decir, cuando una de las primeras batallas del pueblo Israel contra los filisteos, en el libro de Shmuel, eh, la batalla es perdida por el pueblo de Israel y el Aarón Averit, el arca que salía con el pueblo a la guerra, es capturada por los filisteos. ¿Qué pasó? Durante varios meses, este arca estuvo yendo de ciudad filistea en ciudad filistea y ahí donde se posaba caían maldiciones, enfermedades, etcétera. Los filisteos se dieron cuenta que era por culpa del arca y que el Dios de los hebreos estaba enfadado. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron el Aarón en una carreta con bueyes. Junto con ese Aarón pusieron un cofre lleno de oro y regalos y le dieron una cachetada a los bueyes. Dijeron, ir para donde os lleve el Aarón, y llegó a la región de Bet-Shemesh y ahí se recuperó el Aarón. Ahora, en ese, en ese arcón de oro, con oro, perdón, ahí es donde dice que estaba puesto junto al Aarón y ahí pusieron el Sefer Torah. Vamos a ver si nos encontramos. De Alá y sobre él, sobre ese arcón, Sefer Torah. Ahí es Munach, ahí es donde se apoyaba el Sefer Torah. Shenemar, la Koach Sefer Torah de Besamtao Tomitzad Aaron, Berit Hashem. Toma ese Sefer Torah y ponlo junto al Aarón del pacto de Dios. ¿Qué se entiende? Mitzad, es decir, en el lado. Un Munach, Velo Betojó, está puesto al lado, pero no dentro de él. Mae no me callé en Aarón Rak. Entonces, ¿cómo explicamos todo? ¿Por qué nosotros dijimos que el Sefer Torah estaba dentro del Aarón? Porque dijimos que había un miut a miut, una doble exclusión que venía a incluir algo. Entonces, ¿cómo vas a explicar esta doble exclusión? ¿Qué es lo que viene al Rabot? ¿Qué es lo que viene a añadir? Shibre lujo, chemunajim Aarón. Viene a añadir las tablas rotas, que también estaban dentro del Aarón. Veis al Kadata, Sefer Torah, Ekefoshisha, Tefajim. Ahora, si me vienes a decir que el perímetro de Sefer Torah son 6 Tefajim, Migde, nosotros sabemos que Kol Sheyesh Bekefo Shalosh Tefajim Yesh Lo Berochbo Tefaj, sabemos que existe una relación entre el diámetro y el perímetro de una circunferencia de 1 a 3. En realidad es 3,14, es pi. Pero la Gemara ya en otras ocasiones lo estudiamos en Masaje Sukkah y también en Masaje Erubin, si no me equivoco. Nos habla siempre de esta relación de 1 a 3 y sabemos que todo eso dice que no es meticuloso, que no es exacto. Lo habíamos visto ahí en detalle. Entonces sabemos que todo lo que tiene 3 de perímetro tiene 1 de diámetro. Dice que de que van del Emsaito Niglal. Y puesto que el Sefer Torah se enrollaba hacia adentro, hacia el medio, por los dos palos, Nafishle Mitre Tafja, Nimsa Sheu Yoter Merujab, Shene Tefajim, es más ancho que 2 Tefajim. Rabje de Bene Bene, es decir, y más el espacio que había entre un palo con su rollo, con su pergamino enrollado y el otro palo con su pergamino enrollado. Mi Bene Bene. Entonces dice, Batre Pushge Ejiyati. Entonces, en 2 Tefajim que quedaban dentro del Aarón, ¿cómo los podía meter ahí el Sefer Torah? Amar Rabaja Bar Yaakov, dijo Rabaja Bar Yaakov, Sefer Ezra. El Sefer Torah que estamos hablando aquí, Sefer Torah Shekatav Moshe Shebo Keruim Bazara, Sefer Azara, perdón. El Sefer que se leía en la Azara. ¿Qué se leía? En el Akhel, cuando se reunía todo el pueblo, al final, al segundo día de Sukkot, que el rey leía el Sefer de Barim, a eso se refiere, y el Sefer que leía el Kohen Gadol en el día de Yom Kippur. Gilató, Huniglal. Es decir, Yesh Lo Rak solamente tenía un amud, un palo, y sobre ese palo se enrollaba entero. Ahora, Kati, Tre, Batre, Ejiyati, Adain Kashet, todavía tenemos una pregunta. ¿Cómo 2 tefajim entran en 2 tefajim? Es decir, muy justito, pam, ahí apretado. Más Rabashi dijo Rabashi, de Karich B Purta.
En Gorelimet Kola Sefer Lesofón no se enrolla totalmente hasta el final, sino un poco del Sefer se enrolla aparte, Bekarje Le'el, y se deja poner sobre lo que es el perímetro del Sefer Torah. Pregunta la Gemara de la viuda. Ay, para la opinión de la viuda, ¿qué opina que el Sefer Torah estaba puesto fuera del Aarón? Mikame delete Argaz, antes de que los filisteos devolviesen el Aarón junto con un arcón con oro, ¿dónde estaba el Sefer Torah puesto? Dice el Sefer Torah Ejideaba Yati, ¿dónde estaba sentado? Dice, de pa haba nafik mine beyati bilabe Sefer Torah. Dice, junto al Aarón había una estantería adherir, perdón, adherida al Aarón y ahí estaba puesto. Pregunta la Gemara, Rabbi Meir, y para la opinión de Rabbi Meir, hay mitzada Aarón, Maya Bitle. Entonces, ¿cómo le explicaba que decía al lado del Aarón? Si Rabbi Meir decía que estaba dentro. Hau, mi bayele, de mitnach le mitzad, velo mitnach bene luje. Es decir, de aquí aprende Rabbi Meir, lo explica diciendo que el versículo viene a decirnos que el Sefer Torah tenía que estar puesto dentro del Aarón en un lado y no sobre las lujot o entre las lujot. De Olam, Begabe Minatzad, sino siempre puesto a uno de los lados. Pregunta la Gemara nuevamente, de Rabbi Meir, Amudim, Eja Habukaime, ¿dónde estaban esos Amudim que hizo el rey Shlomo? Responde la Gemara y dice, mi vara estaba por fuera del Aarón. Ahora, Rabbi Meir vuelve a preguntar sobre Rabbi Meir. Shibre Lujot, de Munajim, Barón, Menale. ¿De dónde sabe entonces Rabbi Meir que las tablas rotas estaban puestas dentro del Aarón también? Dice, Nafkale, mi de Rabuna. Lo aprende de lo que dijo Rabuna. Tamar Rabuna dijo Rabuna. Meir, ¿qué significa? Asher, Nikra, Shem, Shem, Hashem, Sebaot, Yosheba Keruim Alab. Es decir, eh, es el Aarón de Dios, que donde es llamado el nombre de Hashem de los ejércitos, que está sentado sobre los querubín. Dice, ¿por qué dice dos veces Shem Shem, el nombre? Melamed, Sheluchot, Veshibre Luchot, Munachim Baron. Es decir, la duplicidad de la palabra Shem nos dice que tanto las primeras tablas como las rotas como las enteras estaban dentro del Aarón. Veida. Entonces la viuda. ¿Sí? ¿Qué hace entonces con Shem Shem? Shem Shem dos veces. Haumi Bayele, deje de Rabbi Yohanan. Él lo utiliza para explicar aquello que dijo Rabbi Yohanan. De amar Rabbi Yohanan, pues dijo Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Shimon Ben Yochai, que dijo Rabbi Shimon Ben Yochai. Melamed She Hashem Bekol Kinuyav Munachim Baron. Nos enseña que tanto el nombre de Hashem como todos sus apodos estaban dentro del Aarón. Veidach Nami, mi Baele Leaji. Y según Rabbi Meir, Gam Ken Sarich Eta Pasuk Le Drashazot. También se necesita el versículo para esta explicación. En Ajinami, dice, de todas formas, Rabbi Meir, Ajen Rabbi Meir, lo met de la Shazom y Pasuk. También aprende esta explicación del versículo. Entonces la cámara Ela, Shibre Lujot, de Munajim Barón Menale. ¿De dónde aprende entonces él que las tablas rotas también estaban dentro del Aarón? En Nafkale, mi de Taner Rabbi Yosef, lo aprende aquello que enseñó Rabbi Yosef. Taner Rabbi Yosef, pues enseñó Rabbi Yosef, Asher Shibarta Besantam. Es decir, dice, las tablas que tú rompiste y pondrás. Bien, vamos a ver si dice el versículo. ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונה של שיברתה, ושמתם בארון. Es decir, y escribí las palabras que estaban en las primeras tablas que tú rompiste y las pondrás en el Aarón. Sí, así dice el versículo. Muy bien, entonces de ahí aprende que ahí hay que poner Melamed, Sheluchot, Veshibrelujot, Munachim Baron, que tanto las tablas rotas como las tablas enteras estaban puestas en el Aarón. Veidach, ahí de viuda, ¿cómo explica el versículo de Samtem? Baron, explica la Gemara, Au mi bayele, que de Resh Lakish. Él necesita este versículo para explicar lo que dijo Resh Lakish. Además, Resh Lakish, pues dijo Resh Lakish, Asher Shibarta, que tú rompiste
Amar la Kodesh Baruj Hu le Moshe, Yashar, Kojaja, Shishibarta, bravo, Hazak Baruch, que rompiste las tablas primeras, es decir, que estuvo de acuerdo con la opinión de Moshe, a Kadosh Baruj Hu, del acto que hizo de romper las tablas por su propia iniciativa. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Kisku Beintzo.